Bueno, el día de hoy para compartir algunos conceptos fundamentales sobre la documentación del sistema de gestión ambiental. En primer lugar, bueno, como ya se vio al inicio, mi nombre es César Soto, soy ingeniero químico de profesión y trabajo en la corporación Lindley de hace 15 años. Estaba en distintas áreas de la corporación y desde el 2004 estoy ya en el área de sistemas integrados de gestión. Corporación Lindley cuenta con las certificaciones ISO 9000, 14000, OSA 18000, FSS 22000, y también he participado en la implementación de sistemas orgánicos en la planta de Huacho. Ahí nosotros procesamos frutas para nuestros productos néctares. Usted ha visto en el mercado las cajas de Tetra Pak de néctar. Corporación Lindley tiene una planta procesamos fruta para obtener pulpa de mango, durazno y maracuyá. Ahí hemos implementado el sistema orgánico. También hemos sido inspeccionados por la FDA de Estados Unidos. Nuestros clientes nos piden que implementemos algunos temas particulares bastante exigentes en el tema de inocuidad alimentaria, como son las normas A y B. Entonces, en todo este tiempo he venido trabajando dentro del sistema de sistemas integrados de gestión en distintas plantas de la corporación. Entonces, la idea de este curso es poder compartir con los alumnos las experiencias y algunos conceptos para que puedan también ustedes implementar estos sistemas, o si ya lo tienen, mejorarlo y ver en qué medida podemos incrementar el conocimiento de sistemas integrados de gestión, ¿no? Muy bien, entonces ya en el curso anterior ustedes han tratado el tema de la interpretación de la norma, ¿no? Entonces han visto en forma general todas las normas. En esta oportunidad un poco que vamos a ir viendo los árboles, ¿no? Si bien es importante ver el bosque, porque es un panorama general, es importante para saber hacia dónde vamos, pero también ya debemos ir desarrollando algunas partes de este bosque, algunos árboles, ¿no? En este caso, por ejemplo, el control documentario. Toda norma ISO tiene como característica principal que la documentación es la columna vertebral, de los sistemas de gestión, ¿no? de las normas ISO, ¿no? Porque se sustentan, cada uno de los requisitos se van a sustentar en base a la estandarización. Y la estandarización, una de las formas de estandarizar, pues es la documentación, ¿no? La documentación, cuando es difundida, cuando es entendida, cuando es implementada. Entonces, como te das cuenta, la documentación juega un papel muy importante en todos los sistemas ISO. En ese sentido vamos a ir desarrollando el curso, ¿no? Bueno, unas recomendaciones fundamentales. Tú estás en Moquegua, y bueno, estás en un ambiente en el cual
también es necesario que estemos concentrados en lo que estamos haciendo, ¿no? Y tratando de evitar algunas interrupciones que puedan estar a nuestro alrededor. El objetivo es estar capacitados para elaborar los procedimientos y otros documentos para el sistema integrado de gestión. En realidad, este mismo concepto es para calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, ¿no? Este concepto, digamos, la teoría, la base teórica, el concepto nace de la norma ISO 9001, ¿no? En general. La norma ISO 9000 es la que, digamos, da la pauta, la orientación de algunas características fundamentales que debe tener la documentación, ¿no? La 14.000, la 18.000, la 22.000 toman el recurso de la 9001 para poder desarrollar la base documentaria de las otras facetas. En este caso, ISO 14.000. Lo que nosotros vamos a ver aquí en este curso tenemos 5 sesiones, y en estas vamos a ir desarrollando básicamente estos conceptos básicos, ¿no? De repente nos llevamos 9001, o de repente la experiencia es poca en 9001, pero entonces vamos a reforzar estos conceptos y finalmente vamos a ver los documentos específicos que se debe llevar en un sistema de gestión ambiental bajo el esquema de ISO 14001, ¿verdad? Entonces, ahora, como el curso anterior fue implementación e interpretación de la norma, ahora vamos a ver un punto importante, como decía al inicio, la columna vertebral de todo sistema de gestión es la documentación, ¿no? ¿Cómo enfocamos la documentación? Entonces, en este objetivo es elaborar los procedimientos. Aquí les hacía una clave, ¿no? Porque acá habla de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional. En realidad, la plataforma del sistema documentario, de los sistemas ISO, es ISO 9001. Hacia la plataforma. Luego ya cada una de las facetas, ya sea, por ejemplo, ambiente en este caso, tiene algunos documentos particulares. Estaba viendo un esquema, son entre 12 y 13 documentos que pide la norma que nosotros debemos implementar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en estas características. Lo primero, las características de esta plataforma. Cómo debe estar diseñada esta plataforma en base a 9001, y luego vamos a ver la parte, qué documentos particulares pide la ISO 14001. Muy bien. Quería hacerles un comentario antes de iniciar con la pirámide documentaria. Respecto a, bueno, cuando nos proponemos a implementar un sistema de gestión, aparecen grandes confusiones, ¿no? Sobre todo, cómo documentarlo y, evidentemente, cómo fundamentar lo que se requiere documentar, ¿no? Entonces, esto es importante. A veces ocurre que se cree que basta documentar lo que se hace, hacer lo que se documenta y demostrarlo con pruebas a terceros, ¿no? Acá quiero darles un primer mensaje. El primer mensaje es que la documentación, digamos, hace muchos años, bueno, hace 5 o 8 años atrás, o 10 años atrás, porque esto se viene empleando desde 2004, 2002, 2003, ¿no? Nos llenábamos de documentos en la organización. Y más, si es que tienes un sistema integrado, 9, 14, 18, 22, entonces
a veces de una forma innecesaria, ¿no? El tema es que debemos crear una documentación de acuerdo al tamaño y a la complejidad de nuestra organización. Si tenemos una organización específica, concreta, hagámoslo, digamos, al tamaño de la organización, porque a veces nos complicamos con procedimientos, con instrucciones grandes, entonces, y puede entrar a un tema muy burocrático y complejo, ¿no? Porque todo documento hay que controlarlo, ¿no? Todo documento tiene, digamos, que ser distribuido, controlado, cuando se hace una nueva edición, etcétera, ¿no? Entonces, ahí viene uno de los conceptos que yo les voy recomendando, ¿no? Siempre que haya digamos, una implementación, veamos el tamaño de la organización para poder no complicarlo, ¿no? Porque una de las características fundamentales de las normas ISO es que uno puede complicarse en la medida que uno quiere. Por ejemplo, así, yo les doy unos tips les estoy dando unos tips ahorita de generales, ¿no? Para ir tomándolo en cuenta. Por ejemplo, si tú en tu documento dices, por ejemplo, no puedo prohibido usar liquid paper, ¿no? Para hacer inventaduras, la norma no te pide eso. Sin embargo, si tú lo estás poniendo, ya se vuelve un debe. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero darles? Es que uno se puede complicar en la medida que uno quiera complicarse. Entonces, las cosas hay que hacérselas simple, lo que pide la norma, garantizando básicamente, pero si tú quieres complicarte más, puede decir que los títulos tienen que ser en Arial, en bold, subrayadas e inclinadas. Entonces, obviamente, cuando un auditor va a venir a auditarte, va a verificar que si todos los títulos de tus documentos tienen esas características. La norma no lo está pidiendo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. A veces, cuando implementamos un sistema documentario o lo que sea, queremos hacerlo pensando cómo me gustaría a mí que sea, ¿no? Cómo quisiera que esto sea así. Y diseñas algo muy complicado, pero la cosa hay que pensar quién lo va a implementar esto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de implementación? Eso es una de las características fundamentales en esto de implementar algo, ¿no? Ahorita estamos en el curso de implementación de la documentación de un sistema de documentación ambiental, ¿no? Entonces, tengamos cuidado en eso, tengamos cuidado en ese punto, ¿no? No es como uno quiere, no es como de repente lo escuché en un curso, lo llevé a un curso, lo leí y mira, y complicamos a la organización, Lo que la organización necesita es fluidez. Lo que la organización necesita es reaccionar, que tenga reacciones rápidas frente a un cambio de procesos, frente a un cambio de personal. Entonces, tiene que fluir todo esto. Pero si nos complicamos, entonces esto, porque a mí me gustó que sea así, porque así me enseñaron y en fin, ¿no? La idea es que ustedes tengan de acá, en este curso, un concepto general de lo principal y lo adaptemos a nuestra organización, ¿no? Uno de los conceptos principales y de éxito en una organización es la adaptación. Y he visto en los años de experiencia, en el tiempo que he venido trabajando, cuando se ha querido forzar algo, se han querido utilizar softwares, se han querido utilizar paquetes establecidos,
en las cuales, no flexibles, en la cual nosotros teníamos que adaptarnos a eso. Cuando eso ocurre, la tendencia es al fracaso. Un software tiene que adaptarse a nuestros requerimientos, no nosotros adaptarnos al software, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que la norma ISO 14000 nos dice que debemos implementar como procedimientos, qué debemos estándar, cuáles son esos documentos y qué características debe tener esos elementos a cápitel de la norma, ¿no? En base a eso vamos a ir construyendo nuestro sistema. Cuando la organización se propone a documentar el sistema de gestión ambiental, entonces van a aparecer conflictos, dudas, la falta de acuerdos, ¿no? Es muy importante. Es por eso que estamos en este curso, un poco para definir cuál va a ser la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia de implementación de nuestro sistema? Nos comentaba Luis, por ejemplo, que él trabaja en una empresa que le presta servicios a una organización como Yanacocha, una empresa importante. Entonces, ¿no? Vamos a ver de qué quiere certificar en la prestación de ese servicio. Es muy, digamos, hay que enfocar a lo que tú le prestas, a lo que tú le das como servicio, ¿no? Calidad, básicamente, calidad, simplificación, de tal manera que ellos también puedan ver el concepto de ahorro de agua, ahorro de energía, esos conceptos básicos orientados, ¿no? Entonces su sistema documentario de Luis será distinto al sistema documentario de Corporación Lingle, por ejemplo, que tenemos 7 líneas de producción, 7 plantas con procesos distintos. Entonces la documentación va a ser distinta. Entonces el modelo que nosotros debemos hacer es proponemos para que ustedes puedan adaptarlo. Igualmente con Juana, la organización en la que ella labora es una organización del rubro pesquero, alimentario. Entonces hay que ver cómo adaptamos la documentación del punto de vista ambiental, ¿no? Muy bien. Ese es el primer mensaje que quería compartir con ustedes, estimados Juana y Luis, para que podamos continuar. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la pirámide documentaria. La pirámide documentaria básicamente nos representa, esta pirámide nos representa pues cuál es la jerarquía del nivel de detalle, básicamente, que debe tener la documentación. En un inicio está básicamente es la política del sistema de gestión, en este caso, bueno, por ejemplo, va a ser la política de un sistema, va a ser de gestión integrada, puede ser, o también puede ser de un sistema de gestión ambiental solamente, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos una política de sistema integrado. En un segundo nivel, encontramos al manual del sistema integrado, lo pueden llamarlo, el sistema de gestión ambiental. La norma específicamente no pide que, como debe, que tengamos un manual, ¿no? Acá recordarles un poco qué es lo que pide la norma, cómo leer la norma. Eso lo han visto en el curso anterior, es con respecto al debe, ¿no? Todo debe es mandatario.
es mandatario. El requisito se compone básicamente de la palabra debe, seguido del infinitivo, ¿no? Ar, oír, más su complemento. Ese es el requisito. Entonces, cuando nosotros encontremos cuando nosotros encontremos dentro de los requisitos de ISO 14000 la palabra debe, ya es un mandatorio, ¿no? La palabra debe, seguido del infinitivo, debe, por ejemplo, debe implementar, mantener y mantenerse un procedimiento de auditorías internas. Nos está diciendo que debemos tener un procedimiento documentado, ¿no? Las normas ISO 14001 no te pide que tengas un manual. Sin embargo, si ya estás manejando sistemas integrados, de las normas, 9000 sí te pide como debe. La ISO 9001 te pide como debe que tú debes tener un manual y te dice las características que debe tener este manual. Cuando ya tú implementas 14000, por ejemplo, ya tienes ese manual y ese manual te va a servir. Va a servir para poder ingresar alguna información que la norma lo requiera, ¿no? Por ejemplo, objetivos. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los indicadores, la documentación fundamental? ¿Dónde lo pondría? En el manual, ¿no? Entonces, el manual es muy importante porque nos permite en ese documento colocar la visión, la visión, la política, los objetivos, ¿no? Que son requerimientos de la norma 14000, ¿no? Entonces, la norma 14000 te pide, entre otros documentos, te pide que documentes cuáles son los objetivos. Te pide que te documente cuáles son los objetivos, cuáles son las metas. Te va a pedir las funciones, las responsabilidades, ¿no? Y eso te va a pedir que documentes. Entonces, ¿dónde colocar esto? Para que no esté muy disperso, es mejor colocarlo en un manual. Entonces, eso es importante. Entonces, aquí el documento principal, como bien vemos en esta pirámide documentaria, es la política, ¿no? Entonces, la política es el documento principal, es el faro guía, es el que nos va a decir qué orientación debe tomar nuestro sistema de gestión, ¿no? Acá también recordarles un concepto. Recordarles el concepto de que una organización opta por usar una herramienta que le va a ayudar a gestionar la seguridad y salud ocupacional, o la calidad, o la gestión, la parte ambiental, o los tres. Entonces, la organización decide qué herramienta utilizar para poder organizar mi organización, organizarla de tal manera que pueda cumplir con una gestión ambiental. En esta oportunidad, digamos, la herramienta que se está utilizando para poder gestionar los aspectos ambientales de mi organización es la norma ISO 14001, ¿no? Eso es optativo, es voluntario, que finalmente te lleva para poder demostrar públicamente que tú cumples con esos estándares, te sometes a una auditoría externa, a una auditoría de certificación. Te sometes a esa auditoría, lo que se llama técnicamente aplicas a esa certificación, entonces tú demuestras públicamente a las organizaciones, a tus clientes, que tú cumples con ese estándar. Entonces, entendámoslo así, estimados amigos, porque existen otras metodologías para demostrar una gestión ambiental, ¿no? Malcolm Baldrige, por ejemplo, es una forma
también de gestionar. Algunas organizaciones utilizan esto, pero la más, digamos, la norma internacional a nivel mundial es la norma ISO 14001, ¿no? Bien, entonces, bajo ese concepto, yo creo que estamos entendiendo un poco más los conceptos de la ISO 14000. Entonces, manual, hemos visto el manual, las ventajas de tener un manual, ¿no? Un manual tú puedes, digamos, ahí colocar las cosas, los qués, ¿no? Se llama, los qués define el enfoque y responsabilidades. ¿Quién es responsable de qué? ¿No? En ese nivel, el manual, ¿quién es responsable de qué? Es decir, responsabilidades. Un segundo nivel son los procedimientos. Los procedimientos son documentos que todavía considero que son macros, porque te van a decir, básicamente, es un segundo nivel de documentación que te va a decir los cómo, ¿no? En el manual están los qués. Define enfoque y responsabilidades. ¿Quién es responsable de qué? ¿No? En el segundo nivel de procedimientos es un nivel, los cómo generales. Cómo generales, pero define quién hace qué, cómo y cuándo. Define quién hace qué, cómo y cuándo, ¿no? Eso, algunas cosas que puedan tomar nota ustedes, ¿no? En este segundo nivel, ¿quién hace qué? Todavía es macro, es general, el nivel de procedimientos, ¿no? Muy bien. Existe un tercer nivel, otro nivel, el de las instrucciones de trabajo. Aquí también están los cómo, pero los cómo específicos, ¿no? En el anterior estaban los cómo generales, ¿no? Define quién hace qué, cuándo y cómo, y cuándo. Ahora en este tercer nivel de instrucciones están los cómo específicos. Es decir, aquí se define quién hace qué, cómo y cuándo, pero específico, ¿no? Ya es más, es un instructivo más entendible, es, digamos, más directo a una operación, una operatividad. Un procedimiento normalmente puede nombrar a varias instrucciones, ¿no? Porque un procedimiento es más macro, ¿no? Entonces están los cómo generales, pero específicamente, entonces en este procedimiento tú puedes hacer referencia a varias instrucciones de la forma específica de cómo se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, sugiero en este tema documentario que debe haber máximo por área 2 o 3 procedimientos, ¿no? Procedimiento, por ejemplo, un procedimiento para, digamos, un procedimiento para el mantenimiento de equipos, ¿no? Un procedimiento como mantenimiento de equipos. Es en forma general, y habla sobre cómo debe ser el mantenimiento, quiénes son los responsables, etc. El mantenimiento de las llenadoras, por ejemplo, de las llenadoras puede ser, se hace mediante los instructivos específicos en cada línea. Entonces los nombres nada más. El mantenimiento de los inspectores, por ejemplo, el mantenimiento de las lavadoras, por ejemplo, de las lavadoras de botellas, se realiza de acuerdo a las instrucciones de cada línea de embotellado, porque las lavadoras son distintas, tienen distintas características. Entonces podrías hacer
Por ejemplo, si tienes 4 lavadoras y cada lavadora es específica, entonces se podría hacer un procedimiento para el mantenimiento de la lavadora. Estamos hablando de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? De mantenimiento de las lavadoras. Puedes hacer alguna instrucción específica en cada uno, pero dentro de un procedimiento general, ¿no? Dentro de este procedimiento general dices las responsabilidades de cada uno y los cómo lo puedes hacer en una instrucción. La idea de esto es no sobrecargar un procedimiento. Yo recuerdo que en unos inicios, cuando nosotros implementábamos el sistema, cuando hablábamos de seguridad, por ejemplo, un procedimiento tenía por lo menos, sin mentirles, unas 30 páginas, ¿no? Ya parecía manual el procedimiento, ¿ya? Entonces, este procedimiento era recargado. Cualquier cambio, modificación en una de las partes de esta, ya la hacía obsoleta. Entonces tendríamos que volver a imprimirlas todas, volver a distribuirla, gasto de papel, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tiene que ver un poco la estrategia de cómo hacerla dinámica el tema, ¿no? Entonces, el concepto aquí es que los procedimientos tienen que dar la pauta general de cómo se realiza una actividad. Digamos, en la elaboración de las cabinas, o baños, ¿no? Hay varias etapas, entonces un procedimiento general, ¿no? Pero ya si queremos entrar a lo específico, ya podemos hacerlo a través de instrucciones. Que ese procedimiento lo va a nombrar solamente. Ya no vamos a trabajar dentro de ese procedimiento cómo se realiza el detalle de la pila, por ejemplo, del lavatorio o del inodoro, la implementación, no. Eso ya son instrucciones. Pero que el procedimiento general los nombra nada más, los direcciona. Entonces, cuando uno lee un procedimiento, vas a encontrar en forma general qué cosa hace algunos responsables y qué cosas se van a tener que implementar. El detalle tú lo puedes ya encontrar en las instrucciones. Porque si tú lo vas a querer detallar en el procedimiento, ya se puede complicar el tema, ¿no? Entonces, el otro tip que les doy aquí es un poco respetar esta estructura documentaria. Esta estructura documentaria tiene su sentido, que uno lo va encontrando la importancia de este planteamiento, de este esquema que estamos viendo en la presentación, cuando ya vas desarrollando el tema, ¿no? Entonces, el manual, los procedimientos y ya las instrucciones específicas. Ahora, estas instrucciones específicas seguramente van a tener que llenar algún formato, hacen referencia a algún estándar, a un método de ensayo, etcétera. Entonces, estas instrucciones van a llamar a algún estándar, a algún método, etcétera, o a un formato. Y finalmente, y ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle que aquí en ese nivel de instrucciones, métodos, formatos, podemos encontrar muestra el funcionamiento del sistema de acuerdo a las evidencias, ¿no? Los formatos son las evidencias y los estándares, algunas cosas ya muy específicas como tablas, básicamente tablas, algunas especificaciones, algún método particular de ensayo, etcétera, ¿no? Y en el último nivel tenemos documentos externos, manuales de equipo, normas internacionales, etcétera. Entonces, no menos importante, aquí no hay nada más importante que el otro, simplemente es la orientación que le debemos dar a la documentación que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? La característica fundamental es el nivel de detalle acá, de menos hasta específico, hasta tener
mayor detalle, ¿no? Desde menos hasta más, ¿no? Ya aquí ya son detalles en los formatos, horas, concentraciones, cantidades, en fin, temperaturas, pHs. Entonces aquí ya hay más detalle, ¿no? El nivel de detalle es así, desde lo general hasta lo específico. Bueno, y este es el nivel de jerarquía, ¿no? Entonces, yo les sugiero aquí, no pierdan de vista esta pirámide. Esta pirámide está, la he colocado aquí con ese fin, de que no perdamos de vista. Es muy fácil perderse de vista en este tema de documentación. Entonces, pero si lo tenemos así gráficamente, ya sabemos que hay que hacerlo de forma ordenada, ¿no? Normalmente en los manuales de calidad se mencionan los procedimientos, no mencionan las instrucciones, formatos, solamente los procedimientos principales, ¿no? Entonces, procedimientos no tiene que haber muchos, solamente unos cuantos, y luego vamos a ver una estrategia de cómo esto se podría integrar, porque pasa el concepto, ¿no? De que, bueno, tienes 9.000, 14, 18. ¿Y qué le pongo a cada instrucción, cada procedimiento? Tendría que ponerle todos los conceptos de seguridad, todos los criterios ambientales que tiene que tener y todos los criterios de calidad. Entonces, se podría ir complicando cada documento si tienes varios sistemas, ¿no? Entonces, vamos a ver algún detalle luego. Vamos a ver alguna forma de que podamos salvar esto, ¿no? Salvar esto que me ha resultado, les comento mi experiencia. Muy bien. Entonces, básicamente este capítulo 1, el que hemos pasado, es en forma general qué es lo que vamos a hacer, algunos tips que les he estado dando y esto, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando en el curso y vamos a hablar sobre el enfoque basado en procesos, ¿no? Esto también lo han visto ustedes y este es un resumen general de la norma, ¿no? Esto es la importancia de poder asistir a un curso como estos, ya sea online, ya sea en forma presencial, es poder compartir algún comentario de lo que estamos presentando, ¿no? Porque, digamos, uno puede tener una copia de este material, ¿sí? Pero los conceptos que nosotros aquí compartimos, eso ya no está escrito, ¿no? Eso está en esa experiencia que nosotros estamos ahora realizando, en esa experiencia de comunicación. Muy bien. Entonces, todo sistema de gestión ambiental o de calidad o seguridad tiene las características de la mejora continua. Ese es uno de los principios fundamentales de un sistema de gestión, la mejora continua. ¿Y cómo se da la mejora continua? La mejora continua se va a dar a través de una revisión sistemática, planificada, organizada de nuestro sistema, ¿no? ¿Cómo se llama este concepto? A esta actividad de revisar nuestros procesos de una forma organizada, planificada, sistemática. ¿Alguien me dice? Por favor, ¿cómo se llama esta actividad de revisar nuestros procesos de una forma organizada, planificada, sistemática? ¿Alguien se anima? Ya, les comento. Eso se llama auditoría. Auditoría
¿Qué es la auditoría? La auditoría es una evaluación, es un examen, como quieran llamarlo, organizado, sistemático y planificado. No es improvisado, es planificado, organizado, sistemático. Entonces, cuando uno revisa un procedimiento, revisas tu sistema, justamente es para verificar si estás cumpliendo con lo que dices que haces y si estás cumpliendo con todos los requisitos de la norma en la cual estás poniendo como referencia. Y eso hace la mejora continua. Entonces, este concepto de este modelo de sistema de gestión empieza con el cliente y termina con el cliente. Con el cliente porque toma sus requisitos del cliente. Y estos ingresan a un proceso de realización del producto. Se realiza el producto y va a salir como salida el producto, el cual va a tener que cumplir con la satisfacción del cliente. Entonces, comienza con el cliente, requisitos, y termina con la satisfacción del cliente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer que nuestro sistema de gestión ambiental pide, ¿qué es lo que pide nuestro cliente? ¿Cuáles son los requisitos desde el punto de vista ambiental? Y qué es cómo se va a sentir satisfecho desde el punto de vista ambiental o de seguridad con nuestro producto final. Entonces, para esto hay que hacer medición, análisis y mejora. Es decir, tenemos que revisar este proceso. ¿En base a qué? A la norma. Una vez que has hecho esto, comunicas a la dirección, oye, ¿sabes que está faltando esto? Por ejemplo, desde el punto de vista documentario puede decir, mira, que los procedimientos no están documentados, o si están documentados, tienen códigos distintos, están con documentación obsoleta en línea, no corresponde a la lista maestra que tienen, no corresponde a los documentos que están en planta, etc. Entonces, desde el punto de vista documentario, también hay que hacerle conocer la dirección todo lo que hayamos encontrado. Entonces, la dirección gestiona los recursos para solucionar este tema. Si la debilidad es documentaria, entonces hay que darle fuerza a eso y se asignan recursos para mejorar esto, y nuevamente esto se aplica al proceso de realización del producto para que mejore nuestra condición de salida o garantice la satisfacción de nuestro cliente, ¿no? Entonces, esta es la rueda continua de la norma ISO 9000, ¿no? Lo que llaman el planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Actuar. Aquí responsabilidad: planifica, actúa, hace, verifica, ¿no? Planear, hacer, verificar y actuar para la satisfacción del cliente, desde requisitos hasta la satisfacción del cliente. Ese es el concepto, estimados, de estos modelos de gestión. Este es un modelo macro de lo que es una organización. Esto es un modelo macro de lo que es una organización. Todos seguramente en nuestra organización manejamos un esquema de macroprocesos, ¿verdad? Es importante tener ese macroproceso, ¿no? Si no lo tenemos, podemos diseñarlo, se tiene que diseñar. Seguramente ustedes tienen en sus organizaciones este macroproceso. Lo que estamos viendo acá es un modelo de sistema de gestión, es un macroproceso de la norma ISO, con clientes, requisitos y satisfacción del cliente. Empieza con clientes y termina con el cliente, y estos son los procesos, las actividades generales que involucran como concepto de mejora continua, ¿no? ¿Se dan cuenta la importancia que tiene este modelo, este gráfico, esta figura? Porque sintetiza
sintetiza el concepto de la norma ISO 14001 o cualquiera de las ISOs. Y todavía la representa cualquiera de las ISOs, ¿no? Entonces, aquí podemos ver hay bastante información que solamente la vamos a descubrir cuando comenzamos a conversar sobre esto, ¿no? Cuando conversamos sobre esto, qué es lo que ingresa acá, lo que les explicaba hace un poco, ¿no? ¿Cómo se llama este proceso de medición, revisión? Auditorías internas. Puede ser auditoría interna o externa, ¿no? Pones a prueba tu implementación y todo eso comunicas a la dirección, a la alta dirección, para que ellos puedan asignar recursos, gestionar recursos, para que pueda inyectar nuevamente estos recursos, ya sea capacitaciones, ya sea recursos de máquinas, etcétera, etcétera, hacia la realización del producto, el cual va a lograr pues, tener mejores productos, ¿no? Obviamente en cada uno de estos paquetes existe pues una serie de subprocesos, ¿no? Entonces, en este punto quería comentarles esto, ¿no? Porque me gusta que es importante que entendamos cada una de estas transparencias para poder tener un concepto de 14.000, ¿no? De sistemas de gestión ambiental. Muy bien. Entonces, ahora vamos ya y poco a poco entrando ya a los detalles. A los detalles. En este caso, ya vamos a definir la definición de procesos, ¿no? Procesos, hemos hablado de la parte macro de sistemas, y todo sistema está conformado por procesos. El conjunto de procesos nos llevan a formar un sistema, ¿no? Bien, proceso, para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en elementos de salida, se puede considerar como un proceso. Un proceso es eso, ¿no? Es una actividad o un conjunto de actividades que utilizan recursos para transformar entradas en salidas. Ese es un proceso. Entonces, normalmente hablamos de proveedores, los proveedores nos entregan insumos a nosotros, a cada uno de ustedes también, todos en una organización siempre estamos recibiendo insumos para transformarlo, ¿no? Insumos para transformarlo y obtener productos. Y ese producto va a nuestro cliente. Entonces, acá hay los conceptos básicos de estas normas: proveedor, cliente y recursos, ¿no? Este proceso de transformación se llama proceso, ¿no? Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso, ¿no? Aquí hay un concepto fundamental. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo este concepto. Nosotros tenemos pues, una serie de actividades, de procesos en su organización para transformar algo, ¿no? Una serie de procesos. Y cada uno de estos procesos, en forma individual, es el ingreso de otro proceso, ¿no? Entonces es una cadena y todo eso a todo eso se llama pues sistema, ¿no? Como vemos en esta figura, la que ya se interacción entre varios procesos. Entonces eso ya forma parte de un sistema, ¿no? El proceso 1, por ejemplo, utiliza recursos, insumos, productos. El producto, la salida de uno es el insumo de otro. Eso es lo que se va definiendo a través de los procesos, ¿no? Y finalmente es para la satisfacción del cliente. Esto es lo que tenemos nosotros en nuestras organizaciones. Este es el concepto, en forma gráfica,
en forma gráfica, ese es el concepto que manejamos en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando en este punto para poder entender hacia dónde vamos, ¿no? Perfecto. La jerarquía de los procesos, ya hemos visto jerarquía documentaria, esta es jerarquía de procesos. La empresa siempre tiene un macro, como les comentaba. La empresa tiene un macro, los macroprocesos, lo que le llamamos macroprocesos, y cada uno de estos procesos tiene también sus subprocesos, ¿no? Y cada uno de estos se van abriendo, digamos, teniendo mayor detalle. Entonces, esas son ideas, conceptos generales que no hay que perder de vista, porque por experiencia les digo que se pierden de vista estos conceptos a medida que uno va avanzando. Y cuando uno, digamos, va perdiendo de vista esto, va creciendo de una forma desordenada nuestro sistema. Y es ahí cuando comienzan a surgir los problemas. Las organizaciones no son estáticas, son bastante dinámicas, y en estos tiempos aún más son bastante dinámicas. Entonces, si uno tiene claro estos conceptos, uno los esquematiza, entonces vamos a poder garantizar que cualquier cambio en nuestros procesos o de personal, etcétera, fácilmente va a ser, podemos ubicarlo, ¿no? Estos conceptos lo venimos trabajando también en la corporación, y pues ha resultado bastante, pero siempre es bueno rediseñarse, reinventarse, ¿no? Porque también en la corporación ha ingresado cualquier cantidad de gente y hay una renovación bastante de personal administrativo a nivel de supervisores, entonces, y estos conceptos a veces se pierden, entonces comienza a crearse, a desordenarse el sistema, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno recordar estos conceptos. Muy bien, se nos ha unido a la sesión también nuestra amiga Katy. Katy, bueno, ya hemos empezado, hemos estado en un inicio, hemos estado hablando de conceptos generales, básicamente el bosque, así lo llamamos normalmente, es hablar sobre el bosque, y dentro del bosque que ustedes han llevado prácticamente en el primer curso, que es implementación de sistemas de ISO 14000, han visto en forma general el bosque, todos los elementos, y este curso, diseño y documentación, ya es un poco entrar al detalle de uno de los aspectos, claves dentro de un sistema de gestión ambiental, ¿no? Que es la documentación. La documentación es una columna vertebral de estos sistemas. Entonces, le comentaba en un inicio que pues, la base es ISO 9000, porque te orienta, te da unos conceptos básicos de cómo debe gestionarse la documentación, y luego bueno, ya en forma específica la 14000 vamos a ver los 12 o 13 procedimientos. Algunos son muy simples y que pide la norma, ¿no? Este es otro concepto, ¿no? El de acá es un concepto general para poder ir entendiendo paso a paso qué es un proceso, cómo se interactúan entre ellos, y aquí hay una jerarquía de procesos. También hablamos de una organización orientada a los procesos, ¿no? Como hemos visto, cada uno
cada uno de estos es otro enfoque de la figura inicial que habíamos visto. Aquí se empieza con el cliente, o puede llamarse los proveedores, con las comunidades, y va a terminar finalmente en el cliente. Y esta es una serie de procesos, que se van a dar para transformar mediante la fabricación, la manufactura, los productos, para obtener finalmente un producto final, ¿no? Y aquí hay una serie de procesos, ¿no? Diseño y desarrollo, marketing, compras, etcétera, todos los procesos involucrados para transformar los requerimientos del cliente en la satisfacción del cliente, ¿no? Y este es otro gráfico un poco ya más detallado de los anteriores que hemos estado viendo. Bien, es importante dentro de una organización definir cuáles son los procesos, cómo definimos los procesos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tengamos presente cómo detallamos estos conceptos, ¿no? Aquí tengo un Word que se lo voy a decir que se lo envíen al coordinador del curso para que se los haga llegar con respecto al CIPOC, ¿no? El CIPOC es una herramienta muy interesante que nos permite diagramar, nos plantea un esquema, por lo menos en este curso vamos a plantear un esquema, el cual nos va a permitir organizar nuestros procesos, ¿no? Dice que, pues bueno, el tema fundamental es que el cerebro básicamente entiende de una forma más rápida los esquemas. Esquemas más que letras. Entonces, como el cerebro está interconectado a través de redes, entonces la facilidad de poder entender esquemas es un poco más fácil. Y el CIPOC es una herramienta que nos permite eso. Organizar un proceso de tal manera que podamos visualizar algunas características fundamentales de esta, para poder ir desarrollando algunas cosas, ¿no? Es como un esquema global de los procesos, ¿no? Es importante que se llegue a desarrollar esto. Ahora vamos a hacer una práctica de esto para poder a través de ello ir visualizando nuestro proceso y a la vez ver qué documentación tiene este proceso, ¿no? Cuando hablamos de CIPOC nos presenta un esquema de proveedor cliente, ¿no? De proveedor cliente, parecido a los esquemas que hemos venido trabajando. Aquí la S significa proveedor, ¿no? En inglés es suppliers, S-U-P-P-L-I-E-R-S, en inglés, busquen en inglés proveedores y va a salir eso, suppliers, y de input, de insumos, input, o en inglés input, en español insumos, procesos, process, output, salidas, y customer, clientes. Eso significa CIPOC, son siglas que están en inglés, ¿no? Que es proveedor, insumo, proceso, salidas y clientes. Eso es lo que representa el CIPOC. Entonces, el CIPOC es una herramienta que consiste en un diagrama que permite visualizar
el proceso de manera sencilla y general, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que permite visualizar al proceso de manera sencilla y general. Este esquema puede ser aplicado a procesos de todos los tamaños y todos los niveles, incluso a una organización completa, ¿no? A través de la vinculación de estructuras de CIPOC, de un extremo a otro de la empresa podemos identificar la interacción que tienen los procesos de toda la organización, ya que vamos a poder visualizar mediante esta como el resultado de un proceso se convierte en la entrada de otro, y así sucesivamente. Entonces, el diagrama CIPOC permite contestar las siguientes preguntas. Fíjense la importancia de este esquema cuando lo apliquemos, ¿eh? ¿Dónde empieza y termina el proceso? ¿Cuáles son los pasos principales del proceso? ¿Cuáles son las salidas y entradas primordiales del proceso? ¿Cuáles son los clientes claves del proceso? En ambos, directos e indirectos. ¿Cuáles son los proveedores principales? ¿No? Entonces, el beneficio de poder diseñar un proceso en base a este esquema de CIPOC nos permite todo eso, ¿no? Para preparar este diagrama vamos a ver cómo podemos desarrollar este proceso de CIPOC para aplicado a nuestra organización, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Ya les comentaba, porque nos va a ayudar a visualizar qué es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Este es nuestro proceso. Todo proceso definitivamente tiene controles y también tiene subprocesos, ¿no? Tiene elementos de entrada, que los estamos llamando nosotros proveedores, elementos de entrada, y tenemos elementos de salida, outputs o clientes, ¿no? Entonces, todo este proceso de transformación necesita pues recursos, necesita recursos y para poder monitorear el control de esto necesitamos indicadores de desempeño. Eso es lo que pretende visualizar un proceso bajo este concepto de CIPOC, ¿no? Proveedor, ingreso, proceso, salida y cliente. Este esquema nos va a ayudar a nosotros a organizar y visualizar nuestro proceso, ya sea de aseguramiento de la calidad, ya sea algún proceso particular de producción o de almacén, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un esquema CIPOC para el proceso de almacenamiento de productos, de almacenamiento de insumos y materiales, ¿no? Podemos hacer un CIPOC, generar un CIPOC, un sistema para sistemas medianamente de mediana magnitud, ¿no? Porque para un proceso pequeño de repente no, pero sí para procesos medianos. Por ejemplo, como les decía, recepción y almacenamiento de insumos y materiales, de insumos, ¿no? Un proceso CIPOC para la producción de harina de pescado, puede ser, o para la elaboración de módulos, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llama? De módulos para los servicios higiénicos, ¿no? Portátiles. Por ejemplo, en el caso particular, planteo un CIPOC para el proceso de estandarizado y pulpeado. Puedo juntar estandarizado y pulpeado de fruta. Puede ser un proceso para el llenado y envasado. Puede ser envasado de néctar pasteurizado, ¿no? Entonces,
cómo aplico este CIPOC para poder visualizar los distintos elementos que forman parte de mi sistema, ¿no? Entonces, qué bueno que complementemos, ¿no? Porque el esquema planteado para la identificación de aspectos ambientales es más específico al proceso, ¿no? Pero esto es un poco, digamos, una herramienta que nos va a ayudar a visualizar el proceso en sí, ¿no? Que puede ser aplicado para cualquier tipo de gestión. Muy bien. Aquí vamos, yo les presento un esquema. Ahora en el break, a las 8:45 vamos a hacer un break. En ese break yo le voy a decir, voy a ver si puedo enviarles esto por correo para que podamos ir viendo la aplicación, ¿no? Este es el diagrama. Por ejemplo, vamos a colocar el nombre del proceso. ¿Qué nombre del proceso en particular? El dueño del proceso, aquí colocamos el dueño del proceso, quién es el responsable de este proceso. ¿Cuál es el objetivo? Una descripción breve de lo que significa ese proceso. Transforma, llenado, etcétera. Una descripción breve, pero que nos dé una idea global de lo que significa esto, ¿no? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Y qué es lo que ingresa, ¿no? Aquí podemos listar algunos proveedores que ingresan para este proceso de transformación, ¿no? Esto puede ser un proceso de transformación. Vamos a dar un ejemplo al respecto para poder visualizarlo y poder aplicarlo, ¿no? ¿Qué es lo que ingresa como entradas o input? ¿Qué es lo que ingresa a este proceso, ¿no? Insumos, materiales, reactivos químicos, etcétera. Y finalmente, después de aplicar este proceso de transformación, ya sea, por ejemplo, un proceso de lavado de envases, de botellas, o ya sea de un horno, ha pasado por un horno, algún proceso de transformación. Después de este proceso de transformación, ¿qué es lo que sale y a quiénes van a ir estos clientes? Puede ser un cliente interno solamente. Este proceso cliente va a ser, por ejemplo, producción. Si yo tengo almacén, almacén mis insumos ya liberados, aprobados por calidad, ¿a quién van a ir? Mi cliente es aseguramiento, por ejemplo, en producción. Solamente puede ser producción, listo, ¿no? Pero aquí podemos detallar quiénes son los clientes de esa transformación. Es decir, cuál es el siguiente proceso. En la parte de abajo vemos documentos de referencia. ¿Cuáles son los documentos de referencia que podemos tener aquí, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que aplican? ¿Cuáles son los requisitos que aplican a estos procesos de transformación, ¿no? Acá podemos poner algunas normas legales para poder tenerlo presente. O sea, como le decía, ¿cuál es la ventaja de tener descrito un proceso bajo este esquema? Que tú vas a ver de un solo pantallazo cuáles son tus documentos relacionados, qué normas les aplican, porque normalmente tenemos todo eso, pero tenemos que ir a buscarlo, qué procesos, o uno no puede tenerlo todo en la memoria de tantos procesos. Entonces, si lo tenemos en esta parte, desde el punto de vista de ambiente o seguridad, aplican algunos conceptos, algunas normas. Por ejemplo, la 005, la 29783, alguna norma ambiental que ustedes hayan identificado, etc. Entonces, aquí colocan. Entonces, esto facilita un poco la visualización. Indicadores de desempeño,
¿qué indicadores de desempeño yo planteo para decir que este proceso está funcionando, ¿no? Es importante plantearse, porque dice, uno no puede mejorar algo que no lo mide, ¿no? Ese es un concepto general que manejamos. Uno no puede mejorar algo que no mide. Entonces, esta es digamos, la razón de ser de indicadores de desempeño. Hay que medir. ¿Cómo mides si este proceso está saliendo bien? Puede ser litro, por ejemplo, consumo de energía, puede ser megajoule por litro de bebida en nuestro caso, o gramos de residuos por litro de bebida. Entonces, o tiempos, puede ser tiempos también, tiempos de despacho o solicitudes cumplidas, ¿no? A los pedidos, del total de pedidos, cuántos debes cumplir, cuál es tu objetivo. Entonces, nos ayuda a visualizar y tener la posibilidad de mejorar nuestros procesos. Entonces, como ustedes ven, es sencillo. Si ustedes comienzan a trabajar bajo este esquema, entonces pueden ir practicándolo y si logran dominarlo bien y entenderlo bien, entonces esto va a ser una herramienta fundamental para ustedes. En algunas organizaciones he visto que manejan bastante este esquema. Entonces, esto es como un mapa guía de lo que es un proceso y sirve como inducción, capacitación, para que un trabajador nuevo se familiarice con esto, ¿no? Se visualice qué cosas hay, ¿no? Entonces uno puede ir personalizándolo esto. Ese es uno de los puntos que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos almacenamiento de ingredientes y materiales, por ejemplo. El dueño del proceso que estamos planteando aquí es la jefatura de almacenes. El objetivo, asegurar que los ingredientes y materiales adquiridos se encuentran almacenados de acuerdo a las especificaciones establecidas, garantizando los requisitos del cliente, ¿no? Ese es el objetivo, asegurar que los ingredientes y materiales adquiridos se encuentren almacenados de acuerdo a las especificaciones establecidas. Entonces, es eso, ¿no? ¿Quién es el proveedor? Por ejemplo, los proveedores acá, ¿quiénes le abastecen de productos a este proceso? Compras, ¿no? Básicamente el área de compras, aseguramiento de la calidad de los proveedores, ¿no? El área de aseguramiento de la calidad de los proveedores también, que nos traen sus productos, nos traen los insumos. Por ejemplo, ha colocado en este ejemplo como entradas a este proceso de almacenamiento órdenes de compra. Esto lo desarrolla obviamente las personas que conocen el proceso, ¿no? El proceso lo conoce pues, los señores de almacén. Entonces, ¿qué es lo que ingresa a tu proceso de almacén? Órdenes de compra. Sin órdenes de compra yo no puedo almacenar nada. Ingredientes y materiales ingresan, todo ingrediente y material ingresa con órdenes de compra, materiales, guías, certificados de calidad, porque si no tiene certificado de calidad no puedo almacenarlo, no puede ingresar a nuestro almacén. Y que le va a permitir la liberación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces en esa actividad? Aquí escribes un poco. Recepcionas e inspección de materiales, ellos recepcionan, almacenan, hacen un control de inventario y finalmente despachan, ¿no? ¿Y qué es lo que despachan? Materiales e ingredientes no conformes también, o sea, como salida. ¿Y quiénes son sus clientes de ellos? Producción, tratamiento de agua, porque el tratamiento de agua, por ejemplo, pide una serie de suministros,
tratamiento de agua, administración también, administración, producción, tratamiento de agua, administración, en general aquí producción, ¿no? Que abarca bastante, tratamiento de aguas, etcétera, administración, los procesos administrativos. Entonces, más o menos ya con esto estamos visualizando que es más fácil entender, ¿no? ¿Qué documentaciones de referencia hay? Ah, mira, existe un procedimiento de recepción de almacenamientos. Ah, mira, existe ese procedimiento. Por ejemplo, existe una instrucción para el sistema FEFO, ¿no? El primero en ingresar es el primero en salir. Procedimiento para el control de inventario y materiales. Existe otro procedimiento, me lo está diciendo este esquema, etcétera. Y ustedes pueden listar para que no estén buscando qué documentos tiene mi área. Entonces, aquí pueden ustedes ir listando algunos documentos que tiene ese proceso, básicamente, ¿no? O cuáles se aplica a ese proceso. ¿Qué requisitos de la norma? Es importante acá remarcar, ¿no? De la 9001, por ejemplo, ¿qué acápites de la norma le aplican? Y esto es muy importante, importantísimo, porque a veces queremos abarcar mucho, queriendo enseñar todo a los de almacén, por ejemplo, queremos y los confundimos, porque les enseñamos toda la norma, interpretación, y al final lo que va a aplicar son un par de cosas. Por ejemplo, a los señores de recursos humanos hay que enseñarles de la norma 9, 14, 18, qué es lo que le aplica básicamente, y qué documentos tienen que tener desarrollados. A veces queremos que con nuestra intención de querer difundir todo, entonces eso les cuento porque nos ha pasado a nosotros. Le damos charlas generales, ¿qué es la interpretación de la norma a todos? Pero de ahí se pierde el tema. La idea después de esa charla de interpretación de normas, es, digamos, una parte primera, es una parte inicial de la difusión del conocimiento. El conocimiento se va a hacer tal cuando comencemos a aplicar. Cuando comencemos a aplicar, entonces los señores, estoy seguro que el ejemplo que les ponía, ¿no? De recursos humanos, ha salido y bueno, con muchos conceptos generales, pero lo específico, los debes de recursos humanos, ahí es cuando hay que atacar, ahí es cuando hay que comenzar ahí es cuando hay que comenzar ahí es cuando hay que atacar el tema de ser específicos, ¿no? Entonces, por eso es esta razón de ser, ¿no? Por ejemplo, estos señores de almacenamiento, productos terminados, ustedes, seguramente ustedes van a ser los especialistas, los que van a liderar este tema de implementación de sistemas integrados. Entonces, nosotros como facilitadores, tanto Luis, Katy, Juana y yo, somos facilitadores del sistema, tenemos que conocer todo el panorama. Pero los señores de almacén, ellos están en el día a día, en la que llega el camión, llegan los insumos, y es bastante dinámico el tema. Entonces, ellos, cuando viene una auditoría, dicen, bueno, ¿qué parte me va a ver, no? Si ven este recuadro, va a decir, mira, revise 754, el 755 de la 9000, o de la 14, el 446, en fin. O el decreto supremo 00798, por ejemplo, reglamento sobre vigilancia y control de centrales, y si le especificas ahí qué puntos, ¿no? Porque la condición de los almacenes tiene que tener ciertas características, ¿no? Ciertas condiciones. Entonces,
Aquí pues están las normas a las que hace referencia, ¿no? Muy bien. Algunos indicadores, por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores que maneja este proceso? Número de lotes mal rotados sobre el número total de lotes, en porcentaje. Por ejemplo, ¿cuántos número de lotes mal rotados, ¿no? En porcentaje. Número de acciones preventivas sobre el número de acciones correctivas. ¿Cuántas SACs tiene esta área? Este proceso, ¿cuántos hallazgos ha tenido? Número de despachos a tiempo sobre el número de despachos totales. Número de despachos. Entonces, tenemos que medir de alguna manera ese proceso. Entonces, con estos indicadores, con estos indicadores uno puede ya pues ir planteando alguna mejora. Entonces, estimados, esta es una de las primeras tareas que vamos a realizar el día de hoy. Yo les voy a pasar este esquema. Ahí tengo un PowerPoint, un PPT para que ustedes vayan llenando alguna información. Obviamente no lo vamos a hacer aquí en clase. Simplemente podríamos comentar alguna idea. Ahora en este break que vamos a hacer, vamos a comentar que usted va a ir pensando iniciamos vayan pensando desde ahora qué proceso ustedes quieren representar en esto, ¿no? Para poder comentarlo y en la clase siguiente ya plasman alguna idea. Este es como parte del taller, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Caracterización de un proceso. Describir de manera general los procesos de la organización orientados al sistema integrado de gestión. Metodología. Selecciona un solo proceso, identificando dentro de él los aspectos del SIG relevantes. Realizar un mapeo de procesos. Complete el formato sugerido para el taller. Concluir y representar alguna instrucción dadas en clase. Entonces, básicamente lo que estamos planteando aquí es que ustedes para la próxima clase me presenten un esquema parecido a este, de algún proceso de ustedes en forma particular, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, ¿no? Puede ser control documentario, el control documentario para la implementación del SIG, ¿no? Puede ser ese es un proceso. El control documentario es un proceso, ¿no? Yo les sugiero que hagan algún ejemplo del proceso mismo en sí, para poder ir familiarizándonos con los procesos de ustedes, con la parte documentaria. Entonces, vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, ya como está quedando como taller, por favor, para la siguiente sesión, el tema es HIPOC. Y hemos visto que la importancia del enfoque de los procesos, ¿no? Comprensión y cumplimiento de requisitos. ¿Ve? Comprensión y cumplimiento de requisitos. Entonces, eso es muy importante. Ahora todo gira en torno a eso, ¿no? A requisitos, cumplimientos. Eso es la razón de ser de un sistema de gestión, que garantice el cumplimiento de algo en el tiempo, ¿no? No solamente un momento, sino en el tiempo, que te dé la garantía de que tu sistema soporta cualquier cambio que pueda haber. Necesidad de considerar el proceso en términos de valor agregado, ¿no? Cada proceso, como hemos visto, aporta algo, ¿no? Transforma algo y da algo al proceso siguiente, ¿no? Transformado. Y eso es, cada proceso
eso le da valor agregado, ¿no?, al siguiente proceso. Entonces, esa es la importancia de este enfoque de procesos: obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos y la mejora continua en base a medidas objetivas, ¿no? Indicadores, como habíamos manifestado, nada se puede mejorar si es que no se mide. El primer paso fundamental es medir, y para medir hay que plantear objetivos, hay que plantear indicadores. 4 preguntas básicas para evaluar procesos, ¿no? Vamos a ver, ¿se ha identificado y definido la entrada y salida del proceso en cada uno de sus procesos que ustedes tienen? Yo recuerdo sinceramente que cuando hemos empezado esto hace algún tiempo, el año 2001, ¿qué año? 2002, 2003, habíamos trabajado bastante en esto, pero a medida que ha pasado el tiempo, un poco que se han ido, algunos procesos se han ido, ya han dejado de lado estas cosas, ¿no? Entonces se ha ido desordenando, y constantemente estamos volviendo a trabajar bajo estos esquemas porque garantiza un orden, ¿no? Entonces, es importante que siempre nos hagamos esa pregunta: ¿se ha identificado y definido la entrada y salida de nuestros procesos? ¿Sabemos exactamente quién es mi proveedor interno y quién es mi cliente interno? Hay una metodología que habla al respecto, hay una metodología que se llama World Class Manufacture, equipos de clase mundial, ¿no? World Class Manufacture, equipos de clase mundial, que es una metodología de mejora continua, muy interesantísima, y justamente aplica estos conceptos, ¿no? Es decir, cada área tiene su definido, quién es su proveedor, quién es su cliente, inclusive firman un acta de compromiso entre proveedor y cliente. Que yo te proveo algo, con ciertas características que tú me las pidas, ¿no? Entonces, firman un contrato previo entre el cliente interno y proveedor interno. Siempre, esa metodología te pide que firmes un acta. Firma un acta de acuerdo, pero precisamente es esto, trata sobre esto. El CIPOC el CIPOC o otra metodología que puedan estar usando también está enmarcada dentro de estos equipos de clase mundial, ¿no? Empresas de clase mundial, ese es el concepto que ahora se les está dando a las metodologías de mejora continua. Empresas de clase mundial, ¿no? Es decir, que garantizan la calidad constante en el tiempo, ¿no? Que están pensando siempre en su cliente y en su cliente interno, ¿no? Entonces, si garantizamos que eso se da en cada uno de los subprocesos, con toda seguridad, pues el proceso final va a ser bueno, ¿no? Esa es la intención de estos tipos de metodología. Se ha identificado los recursos y el control requerido, es decir, se han identificado los recursos y el control requerido. Esto es muy importante también, ver si se han determinado los recursos. Se han asignado responsabilidades, proporciona el proceso los resultados requeridos. Se dan cuenta que estas 4 preguntas son básicas para evaluar los procesos, ¿no? Cuando uno puede utilizarlo como parte de una auditoría para definir cuál es la efectividad de un proceso. Proporciona los resultados requeridos. Podría suceder lo que le pasó a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando no sabía a dónde quería ir, se presentó un momento y apareció el gato y había varios caminos y el gato le dice: ¿a dónde vas? Y dice, cuando ella le pregunta al gato, le dice: pues señor, estoy por el camino correcto. Le dices: ¿a dónde vas? No sé, le dice. Entonces está haciendo bien, le dice, ¿no? O sea, si no tenemos claro definido dónde vamos, entonces es muy complicado, ¿no?
Entonces, por eso dice, proporciona el proceso los resultados requeridos. ¿Qué quiere decir eso? Ese proceso ha definido exactamente sus indicadores, qué es lo que quiere. Si dice, no sé, si no tiene respuesta, eso quiere decir que es un proceso que es reactivo. Es decir, es un proceso que reacciona solamente al golpe de una no conformidad, al golpe de una desviación. Entonces, estas 4 preguntas un poco que cuestionan a los procesos para ver si están bien establecidos, ¿no? Se han asignado responsabilidades, la gente sabe exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, se han identificado los recursos y los controles requeridos, se han identificado y definido las entradas y salidas del proceso. Entonces, esos esquemas que estamos planteando un poco responden a este cuestionamiento, ¿no? A estas preguntas básicas sobre procesos. Entonces, yo los invito a que tengan en cuenta siempre estas preguntas cuando queremos visualizar si un proceso está definido correctamente y entendido, ¿no? Muy bien. A partir de ahora ya vamos a comenzar a trabajar sobre la estandarización de los procesos. ¿Por qué es importante la estandarización de los procesos, ¿no? La estandarización de los procesos va a garantizar que las cosas se hagan de una determinada forma siempre. Entonces, ese es un gran reto, ¿no? Cuando entro a este punto, un poco hablo sobre los sistemas de gestión, ¿no? El sistema de gestión. Un sistema de gestión, cuál es la tarea, la razón principal de un sistema de gestión ambiental, ¿no? La razón principal de un sistema de gestión ambiental es incrementar el desempeño en gestión ambiental. Básicamente es eso, incrementar el desempeño en gestión ambiental. Como todo gran proceso, el sistema de gestión ambiental es un proceso, ¿no? Hemos visto en las presentaciones primeras las distintas formas de ver un proceso, ¿no? Hemos visto el proceso de la ISO, ¿verdad? De la mejora continua. ¿Se acuerdan? Registro de cliente, satisfacción de cliente. Ya. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el propósito de un sistema de gestión ambiental. El propósito de un sistema de gestión ambiental es un proceso grande, y como todo proceso tiene ingresos y salidas. El propósito de la salida es incrementar el desempeño en gestión ambiental. ¿Cómo sabemos que hemos incrementado el desempeño en gestión ambiental? Ustedes pueden hacer un gráfico, ahora que ustedes están ahí en su aula. En una pizarra normalmente lo explico, hago un círculo, trazo un ingreso con una flechita y una salida. Y al centro le pongo sistema de gestión ambiental. Es un proceso, el sistema de gestión ambiental, cuyo propósito es, como salida, incrementar el desempeño de la gestión ambiental. ¿Cómo determinas el desempeño de gestión ambiental? ¿Cómo lo determinas? Con indicadores, ¿verdad? Te tienes que poner indicadores para que puedas medir el desempeño. Estos indicadores tienen que obedecer ¿obedecen a qué? A objetivos. Entonces, estos objetivos tienen que ser coherentes con la política de gestión ambiental. Entonces, ya estamos viendo algunos documentos que necesita el sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, como documentar necesitamos objetivos. Y estos objetivos, obviamente, ¿cómo cuantificas un objetivo? Porque un objetivo en general es una intención buena.
no contaminar los efluentes. Es un objetivo, ¿no? No contaminar los efluentes. Pero este objetivo tiene que plasmarse en una meta. ¿Cuál va a ser la meta? El cumplimiento con la normatividad legal de los efluentes, tanto industriales básicamente, ¿no? Porque los domésticos todavía no están reglamentados a nivel de industria, ¿no? Ustedes están en una industria y sus efluentes son básicamente industriales. Entonces, el objetivo, como les digo, es general. Prevenir la contaminación de los efluentes. La meta, todo objetivo está asociada con metas. La meta sí es específica. Dice, los efluentes, cumplimiento con la normatividad legal de los efluentes, por ejemplo, pH, carga orgánica, temperatura, el DQO. Entonces, hay una normatividad legal. Si tuvieran alguna otra entidad, como en el caso mío, por ejemplo, aparte de estos requisitos, Coca-Cola nos piden 20 requisitos más que debemos cumplir. Aparte de los ya mencionados, Coca-Cola nos pide 20 requisitos adicionales que tenemos que cumplir, mucho más exigentes. Por ejemplo, en carga orgánica nos pide 50, la normatividad legal que está pidiendo, si no me equivoco, pedía 1000, ahora la normatividad legal creo que está pidiendo 500. Coca-Cola nos pide 50. Entonces, ahí estamos viendo un poco qué documentación es requerida en un sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, hemos estado hablando de metas, objetivos, metas, funciones y responsabilidades, ¿no? Ojo, estamos hablando de objetivos y metas. Estamos hablando de funciones y responsabilidades. Por ahora esos dos nada más, ¿ya? Son dos documentos que piden la norma. Pero hablamos de documentos y la política, por supuesto, ¿no? En este esquema que les estoy planteando, el propósito de un sistema de gestión es eso, ¿no? Incrementar el desempeño en gestión ambiental. ¿Cómo determinas el desempeño? A través de indicadores. ¿Y qué es un indicador? Es una comparación con una meta, ¿no? Con una meta. La meta, ustedes saben, por concepto, es específica, clara y está relacionada con el tiempo, ¿no? Clara, específica. La meta de por sí es clara, tiene un número y tiene un periodo de tiempo. Esa es la meta. En cambio, el objetivo, y toda meta nace de un objetivo. Y ese objetivo es coherente con la política. Entonces, en esta primera sesión, ya estamos hablando de algunos documentos que requiere la norma, ¿no? Metas y objetivos, la política y las responsabilidades, ¿ya? Entonces, es muy importante que hay que ir ya anotando estos conceptos. En una auditoría, de hecho, te van a pedir eso. Para no alejarnos del esquema, habíamos dicho que el sistema de gestión ambiental en ese círculo que les había planteado, ya hemos visto la salida. Y la salida, el propósito de esto es incrementar el desempeño en gestión ambiental cumpliendo con las metas, objetivos y esos objetivos coherentes con la política. Pero ¿qué es lo que ingresa? Todo proceso transforma
Ingresos los transforma y sale un producto. Este sistema de gestión ambiental, ¿qué es lo que ingresa? Lo que ingresa son aspectos ambientales significativos. ¿Ok? Aspectos ambientales significativos. Eso es lo que ingresa a este proceso. Entonces, aquí hay otro registro más, ¿eh? Ahí ya vamos viendo un poquito más qué documentación nos está pidiendo. Después lo vamos a ordenar, pero les estoy comentando el macro. ¿Qué es lo que ingresa a este sistema de gestión ambiental? Son aspectos ambientales significativos. Es un registro. Es un registro, es un formato en el que tú plasmas los aspectos ambientales significativos. ¿No? ¿Qué es lo que sale? Y estos aspectos ambientales significativos se realizan de alguna manera, ¿verdad? Se realizan de alguna manera. Y a través de un procedimiento. La norma te pide, debe haber un procedimiento. Un procedimiento, aquí, no me recuerdo, el 431. Dice, implementar y mantener uno o varios procesos para identificar y determinar los aspectos ambientales. Entonces, ahí ya hay un procedimiento que te está pidiendo. Identificar un procedimiento para la identificación y determinación de aspectos ambientales. Te pide un procedimiento. Eso es lo que ingresa. Y obviamente este procedimiento te especifica una metodología, de lo que más o menos, yo supongo, han visto en el tema de interpretación de normas legales, en el curso anterior. Entonces, han visto los aspectos ambientales, ¿no? Pero aquí yo les estoy dando un tema macro, que es, ¿no? ¿Qué es lo que ingresa a un sistema de gestión ambiental? Aspectos ambientales significativos, los cuales tienen que estar controlados. Estos aspectos ambientales significativos obedecen a un procedimiento. La norma dice que debes hacer un procedimiento con ciertas características. Y A, B, C, D, D, y comienza, ustedes verifican el 4.3.1 de la norma, y van a encontrar qué características tiene que proceder este procedimiento y qué consideraciones tenemos que tener para desarrollar estos aspectos ambientales significativos. Y estos aspectos, identificación y control de los aspectos ambientales, ¿no? Y lo mismo sucede, estimados, para el tema de seguridad. Para el tema de seguridad también ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que va a ingresar al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional? Peligros significativos. Peligros significativos. ¿Cuál es el propósito de un sistema, al final de salida, el propósito de un sistema de seguridad y salud ocupacional? Incrementar el desempeño en seguridad y salud ocupacional. ¿A través de qué? De metas, comparar las metas. ¿Las metas con qué se comparan? Con requisitos, ¿no? Estas metas obedecen a objetivos. Estos objetivos es coherente con la política. Se dan cuenta que es el mismo rollo. Se dan cuenta que es, por eso que estos sistemas logran integrarse para poder logran integrarse porque son compatibles, ¿no? Muy bien. Este es el concepto que yo quería darle en esta primera sesión. Obviamente obedece a un análisis de la norma, de requisitos, de haber experimentado varias cosas, ¿no? Espero que hayan captado. En los siguientes días vamos a ver este tema ya de estandarización de los procesos, cómo aplicamos los diagramas de flujo, etcétera. Y ya les voy a dar una lista de cuáles son los procedimientos, porque quiero, no está puesto en el PPT, ya la próxima clase lo comentamos, cuáles son esos requisitos, ¿no? Cuáles son esos requisitos, cuáles son esos procedimientos que tenemos que enfocar.
porque este curso trata sobre eso. Porque si yo quería darle esta introducción a ustedes, esta introducción general de los conceptos para que comenzamos a ir tejiendo, ¿no? Porque si empezamos por los árboles no vamos a ver hacia dónde vamos. Entonces, ahora yo creo que tenemos un concepto general de los sistemas de gestión. Muy bien, entonces yo voy a comenzar a enviar al coordinador el tema de ese Word, que es una teoría de CIPOC, y una hoja Excel del formato CIPOC para que ustedes puedan trabajar la tarea del taller 1. ¿Ya? Mientras eso, y la próxima clase ya comenzamos a hablar sobre los criterios que tienen que tener los documentos, los criterios básicos de redacción. Es fundamental y muy interesante trabajarlo. Muchas gracias por el día de hoy y ya nos estamos viendo en la próxima sesión.